Samuel tiene un bachelor en arquitectura de la Universidad de las Artes de Berlín, una maestría en arquitectura conferida por la Universidad Católica de Chile. Tiene publicaciones de artículos y ensayos en Bolivia, Alemania, Chile y Argentina. Samuel es cofundador del espacio cultural La Altusa en el Alto, donde trabaja como arquitecto independiente. Esta tarde Samuel va a compartir con nosotros la exposición que titula Choqueyapu, la negación de un río como símbolo de modernidad. Entonces, Samuel, ¿podemos arrancar? Hola, hola, ahora sí, ¿no? Bien, buenas tardes. Agradecer al MUSEF por el espacio y a todos por su asistencia. Como bien decía la compañera, mi ponencia hoy día se titula Choqueyapu, la negación de un río como símbolo de modernidad. Es una investigación que empecé hace 2 años, de hecho, cursando todavía la maestría de arquitectura allá en Chile, y salió un pequeño artículo que publiqué en diciembre del 2022, y ahora lo estoy ampliando y espero poder ampliarlo aún más para la parte escrita de la RAE. Bien, comenzamos con esta imagen que me gusta mucho, es de un autor desconocido, La Paz en el Centro, Choqueyapu, en 1970. Y me gusta mucho porque me hace recuerdo también a una imagen que tengo grabada en mis recuerdos de mi infancia, de ir a la Feria de las Citas, que está un poco más abajo, bueno, el campo ferial, ¿no?, como se le conoce hoy. Y al llegar a la cita se cruzaba el río Choqueyapu y se lo escuchaba muy fuerte, porque ustedes saben, a las citas en enero y febrero es pues la época de lluvias, y el Choqueyapu era toda una experiencia cruzar ese río para mí de niño. Y bueno, muchos años después me fui a vivir al extranjero, y cuando volví ya no había el río, o sea, estaba embovedado, y ya no había esa experiencia para mí como casi mágica, digamos, de ingresar a las citas. Y bueno, les cuento esto porque estoy seguro que todos y todas ustedes tienen memorias relacionadas al río en el centro de la ciudad, ¿no? Y que de alguna manera como que van desapareciendo, o tal vez las nuevas generaciones no tienen esas memorias. Bueno, para empezar con la etimología, Choqueyapu, justamente estaba hablando con mi padre, Manuel Hilari, que también está aquí hoy día, y que su lengua materna es el aymara. Entonces hablábamos sobre la etimología de esta palabra, ¿no?, que literalmente significaría algo como una chacra de papas, ¿no? Choque siendo papa y yapu un sembradío. Pero lo interesante es que en el aymara la palabra choque tiene más implicaciones, ¿no? No solo hace referencia directa a la papa, sino también a la riqueza en general, ¿no? También referida a la riqueza material, algo valioso, también un lugar fértil, y entrando un poco en esas implicancias, creo que nos ayuda un poco a entender la situación del valle del Choqueyapu, del Valle de La Paz, en el contexto geográfico en el cual se ubica, ¿no? Siendo que el Valle de La Paz es casi una especie de oasis, ¿no?, donde termina, digamos, el altiplano, y se tiene este valle sumamente fértil que pues nos ha dado cobijo a nosotros, ¿no?, hoy en día a la ciudad. También quería decir que creo que es importante ponerle un poco más de atención a la etimología, que se está perdiendo muy rápido, ¿no? Porque, digamos, el idioma aymara representa una matriz lingüística que ha ido nombrando el paisaje que hoy habitamos. Y al nombrarlo es que realmente ese paisaje recién se va formando, ¿no? Y bueno, La Paz está lleno de ejemplos donde se va eliminando, digamos, esa etimología aymara, y se la reemplaza por algo en español, y yo creo que se va perdiendo mucho de la memoria del paisaje de este lugar con eso. En el caso del Choqueyapu, al embodedarlo, por ejemplo, un hecho concreto es que menos personas usan la palabra Choqueyapu, ¿no?, porque ya no lo ven, ya no está el río, y como que poco a poco se va perdiendo incluso el hablar, el decir esa palabra. Bueno, en referencia a las chacras de papa, esta es una de las fotos más antiguas que encontré del Choqueyapu, que es de 1876, y pues todavía podemos ver ese espacio rural casi, ¿no?, del río, pasando por varios sembradíos, etcétera.
Em, y bueno, pasando ahora a ya una descripción tal vez más citadina del río, pues está este cuadro de Olivares, que en realidad es una descripción de la rebelión de Tupac Katari, pero aquí yo solo quiero hablar de la representación del río, porque si ustedes se fijan, es un montón de espacio que ocupa el río en relación a los espacios, ¿no? A la ciudad. Y es porque para los habitantes de ese entonces el río era un elemento tan importante en el paisaje que merecía ser representado de esa manera en el cuadro, ¿no? Lo mismo pasa en los mapas. Este es un mapa de 1792, donde igual si nos podemos analizar un poco y comparamos los espacios que ocupan las cuadras, la ciudad en sí, con los espacios que ocupa el agua, o sea, principalmente el Choqueyapu para también sus afluentes, es una cantidad enorme de espacio que está ocupada, ¿no? por los diferentes ríos del Valle de La Paz. También aquí hay que decir que el río en esa época representa una especie de frontera, ¿no? Una frontera social entre lo que se conocía como la ciudad española y la ciudad de Indios, ¿no? Y esa frontera de alguna manera se va a mantener a lo largo de la colonia y bien entrada la República hasta que justamente empieza el embovedado y como que se va enterrando, digamos, si se quiere también, o tal vez sin querer, esa frontera social que se había armado en torno a este río. Aquí algunas fotos donde se ve la situación del río en la ciudad, ¿no? En el centro de la ciudad. Y lo que me llama la atención es que la ciudad de La Paz, si bien le debe casi su fundación a este río, al mismo tiempo se ha construido dándole la espalda, es decir, los lotes y las casas ocupaban, digamos, los bordes del río, pero sin tener realmente una conexión con el río, más bien únicamente podías ver el río, digamos, en el espacio público, atravesando los puentes que se ven aquí en la imagen de la derecha, ¿no? Y así La Paz hasta inicios del siglo XX era pues una ciudad pequeña, con construcciones coloniales, y donde el río era, digamos, muy importante y muy visible en el paisaje urbano. Es en ese contexto que Emilio Villanueva, que luego vendrá a ser el arquitecto más importante boliviano, yo creo por lo menos de la primera mitad del siglo XX, imagina esta avenida La Paz. Esto es un dibujo que me gusta mucho a mano alzada que hizo Villanueva, en 1913 para presentar un proyecto. Él ya trabajaba en la alcaldía de La Paz y presentó este proyecto como de modernización de La Paz, ¿no? Y un eje fundamental de ese plan era la avenida La Paz, que luego vendría a ser la avenida Mariscal Santa Cruz y Montes. Pero un pilar de su proyecto era justamente el embovedar el río para tener este espacio al centro de la ciudad y poder hacer esta ancha avenida, ¿no? Y pues Villanueva viene con todo un bagaje de ideales, digamos, de modernización, entre comillas, que él había aprendido en sus estudios en Chile. Él se fue a Chile a estudiar y pues en Chile, tal como en Bolivia también en ese entonces y creo que hasta ahora, en la academia pues imperaba un eurocentrismo muy marcado, es decir, ellos miraban y estudiaban las ciudades europeas y querían que sus ciudades se parezcan lo más posible a eso, ¿no? Entonces igual, básicamente esto es como una avenida parisina de finales del siglo XIX, con un pequeño Illimani que ven allá al fondo, ¿no? Pero era una idea de modernidad que Villanueva expresa en este dibujo. Y bueno, lo que entonces dice para argumentar su proyecto es: no sucede lo que en Roma con el Tíber, en Londres con el Támesis y en París con el Sena, que el río, además de llevar una cantidad de agua capaz de producir movimiento en la atmósfera, beneficia con la corriente aérea a la ciudad, por estar a un nivel poco profundo y descubierto. La enorme cuenca por aprovechar y la poca cantidad de agua hace que el río, en lugar de ser un factor higienizador, sea un medio y un vehículo de infección. Entonces es interesante esta argumentación que arma Villanueva, porque se basa en dos puntos. Uno, la idea de modernidad, replicando, digamos, un ideal europeo, haciendo referencia a estas grandes ciudades europeas, y también una idea de higienista, digamos, de ver el río como
un peligro para la salubridad de la ciudad. Ahora, también es cierto que La Paz en estos años empieza a crecer y pues el río poco a poco se va volviendo la cloaca de la ciudad, donde todas las aguas servidas son mandadas, ¿no? Entonces, sí hay una necesidad técnica de lidiar con este problema, el desagüe, pero también hay una capa ideológica que entiende que el río es un elemento no deseado en este nuevo paisaje moderno que imagina Villanueva. Y bueno, estos son los primeros planos que hace de cómo, digamos, se debería llevar el embovedado por el centro de la ciudad para justamente poder dar campo a esta gran avenida que él se imagina, que de hecho es pues el Prado, la avenida Mariscal de Santa Cruz y más arriba la Montes, ¿no? En esta foto de 1950 podemos ver al centro, un poco a la derecha, cómo todavía por un tiempo convive, digamos, la nueva gran avenida con el río Choqueyapu, ¿no? Que sigue estando allá, estamos a una cuadra del obelisco, sigue estando el lecho del río, pero ya está empezando a ser embovedado, ¿no? Pero qué diferente se ve esta imagen con la que conocemos hoy del Prado, donde no hay ninguna referencia a lo que es el río, ¿no? Y bueno, realmente hay que entender cómo esta obra para la ciudad de La Paz, la primera mitad del siglo XX, es una mega obra, realmente, eso sí es una mega obra, no como las que hace Arias hoy día, pero, o sea, un montón de dinero, muchos años de trabajo y, digamos, mucho conocimiento también invertido en nuevos materiales, el concreto, por ejemplo, y bueno, por lo tanto, también en los medios, digamos, empieza a repercutir esta construcción, ¿no? Hay en las fotografías que documentan este proceso, hay una especie de idealización de la máquina que como que empieza a vencer las fuerzas de la naturaleza, ¿no? O por lo menos así lo interpreto, porque en las fotografías hay una intención de demostrar esta obra de ingeniería como algo casi heroico, ¿no? Que lleva tal vez a la ciudad a esta modernidad tan adelada, a costo de hacer desaparecer al río. Aquí una imagen de los obreros dentro de la bóveda ya terminada del Choqueyapu. Y bueno, quiero mostrar unas imágenes bien concretas de un lugar emblemático que cómo va cambiando, ¿no? Esto es la iglesia de San Francisco, con su atrio, antes de ser el embovedado del río, y vemos cómo realmente, originalmente, si se quiere, tenía mucha relación el cauce del río con este espacio público tan importante en la ciudad de La Paz. Luego, con los trabajos del embovedado, todo este paisaje se va modificando, y bueno, hoy en día, en realidad, pues no queda ninguna referencia, ¿no? de ese cauce que si bien sigue pasando por ahí, pero no es visible ni entendible para el peatón o las personas que pasan por ahí. En esta segunda parte, lo que me interesa ver es cómo este imaginario de modernidad básicamente se va a reproducir hasta el día de hoy. Vemos en esta imagen satelital el centro de La Paz, ahí marcado en blanco está la San Francisco, lo que acabamos de ver, y ahora en rojo a la derecha pues vemos el proyecto de la prolongación Avenida del Poeta, que es un proyecto del 2019 que actualmente se está construyendo y donde la Municipalidad de La Paz básicamente reproduce las ideas planteadas por Villanueva hace más de 100 años para igualmente decir, sí, vamos a modernizar la ciudad embovedando el río. Es como si no hubiera pasado estos 100 años, básicamente. Entonces tenemos aquí la cuenca del Choqueyapu y más abajo por la gruta de Lourdes. Y aquí un funcionario de la alcaldía, Iván Sumelsu, dice: sobre el Choqueyapu se podrá implementar una avenida para mejorar el caótico tráfico del centro paceño, áreas verdes, canchas, parques, una vía más de conexión entre el centro y la zona sur, además de la estabilización de suelos y taludes en toda esta área, que son los principales beneficios de esta obra integral. Entonces se repiten nuevamente dos aspectos de lo que decía ya Villanueva. Uno es la idea eurocéntrica también de tener una ciudad más moderna, con avenidas y parques y canchas, que realmente eso es una idea que se pensaba en Europa hasta los años 60, ¿no? Que pensar que el automóvil, digamos, es algo que beneficia a la ciudad y que hay que construir grandes autopistas y cosas, que
Sí, que realmente es algo que pues ya nadie hace en Europa, ¿no? Me gustaría que los funcionarios o los alcaldes, si tanto les gusta, digamos, el mundo occidental, pues que lo estudien hoy en día. O sea, cualquier gran ciudad europea lo que está haciendo es recuperar sus ríos y deshacerse de las autopistas, ¿no? Es exactamente lo contrario. Pero bueno, seguimos con este imaginario. Yo no tengo nada contra el señor Iván Sumerzu, pero simplemente me parece interesante cómo este tipo de ideas se van reproduciendo a lo largo del tiempo sin tal vez ser cuestionadas, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Sí? ¿Nada? Entonces, ahí así me puede avanzar. Eso. Entonces tenemos aquí unos renderings. Lo que sí cambió es la manera como se representa un proyecto, ¿no? Este es un rendering digital de cómo esta bóveda va a cubrir al río Choqueyapu, ¿no? Pero igual sí tiene cierta similitud con las ideas, digamos, de Villanueva, solo con otra técnica, ¿no? Por favor, la siguiente. Entonces vemos aquí un poco más abajo, ya llegando casi a la Cantutani, igual cómo va a ir cambiando este paisaje. Aquí todavía se ve al río, pero ya están empezando los trabajos de embovedado. Y eso es ya hace un año ya, cuando ya básicamente el río ha desaparecido y se empieza a construir la plataforma que va a contener la avenida La Paz, ¿no? Pues, sí, la siguiente, por favor. Y bueno, esto es una imagen que produció el gobierno municipal en su momento, que ciertamente tiene cierta similitud con la idea de Villanueva, ¿no? Una avenida ancha, 6 carriles, para que cada uno pueda ir con su automóvil privado de la zona sur al centro. Pero ¿a qué costo, no? Al costo de, pues, enterrar el río y básicamente olvidarse de él. Y también realmente planificando una ciudad, a mi gusto, de muy pocas cualidades, ¿no? Porque no es una ciudad realmente hecha para el peatón, en fin. Pero bueno, la siguiente, por favor. Ya, ahora sí, quería, para cerrar ya, son los cortes de las bóvedas. Esta es la bóveda actual que se está construyendo en la avenida Nueva Avenida La Paz. Y si puede ir al siguiente, por favor. Y esto es el corte de la bóveda del embovedado antiguo. Esto es más o menos a la altura de la avenida Montes. Entonces, son dos cortes. Los cortes me parecen hermosos porque son planos arquitectónicos muy técnicos, ¿no? Es como casi como una obra de arte hecho por un ingeniero. Pero detrás, digamos, de ese tecnicismo hay una capa ideológica que incorpora muchas otras ideas, digamos, acerca del paisaje, em, acerca de qué es la modernidad, acerca de qué significa ser una buena ciudad. Solo eso quería decir. Y para terminar, la última imagen. Esto es el río Choqueyapu a la altura de la actual avenida Montes, a finales del siglo XIX. Y pues como ustedes ven, se trata de un río cristalino donde la gente va a bañarse, a lavar ropa. Es un lugar hermoso, ¿no? Y yo creo que nos toca hoy en día un poco repensar lo que significa el río Choqueyapu en la ciudad, ¿no? Yo creo que el río es una constante, es decir, siempre va a estar ahí. Y el embovedado y también la contaminación del río no son una constante, es decir, se puede imaginar un futuro en donde esté el río, pero no esté el embovedado ni tampoco la contaminación. Eso, muchas gracias. Tenemos a Samuel y tenemos espacio para 2 preguntas, así que si tenemos entre nuestros visitantes acá alguna consulta, podemos aprovechar allá al fondo. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por tu exposición, ha estado hermosísima. Tengo una consulta de tipo técnico. Durante el proceso de investigación sobre este tema, estoy segura que te has encontrado con normativa, una normativa que obviamente impulsa todas las actividades de embovedamiento y todas esas cosas. ¿Tienes en particular identificadas las normas y las reglas y los años, más que todo entre los 30 y los 50, que es cuando ya empieza a haber como una normativa, si vale el término, sobre el tema del agua? Eso. Hola, se me escucha, ¿no?
Directamente mi respuesta es no, porque básicamente yo investigué la parte de Villanueva, que es antes de que haya realmente una normativa, ¿no? Porque es más un proyecto casi, es bastante loco para su época, ¿no? Porque él imagina algo que nadie más había imaginado antes y además lo hace con un detallamiento, digamos, técnico. Sin duda, Villanueva era un gran imaginador de cosas y de espacios, ¿no? Así que no, estudié esa parte y bueno, luego simplemente me interesé por cómo esto se va reproduciendo en la actualidad. Pero justamente esos años que tú mencionas, realmente no los he estudiado. ¿Alguna otra consulta? Allá atrás, por favor. Buenas tardes. En realidad quería preguntarte que por la altura del plan autopista y hasta Villa de las Nieves, el río está descubierto y que mucho más arriba inclusive habría explotación de oro. ¿Qué información tienes? Sí, bueno, la explotación de oro es un tema histórico, ¿no? Para La Paz. De hecho, antes de que se funde la sociedad española, era ya un lugar de minería de oro. Así que creo que el oro igual es una faceta, digamos, del río Choqueyapu que ahora no lo he explorado mucho. Pero sí, sobre la altura del plano autopista y más arriba, no sé, no tengo la información si actualmente se explota ahora. Lo que sí sé es que se explota arena, porque como construimos un montón con concreto, pues arena es una de las cosas que más se está explotando, ¿no? Aunque no, bueno, como no es tan emocionante como el oro, no se habla mucho sobre eso. Pero sí, pues es que el río provee de un montón de cosas desde siempre, ¿no? La cosa nomás es cómo, digamos, convivir con eso y entenderlo más como un elemento, pues, a preservar y un elemento hermoso que puede hacer de esta ciudad incluso un lugar más habitable para todos, ¿no? Creo que eso. Gracias, Samuel. María Leonor es de profesión arquitecta y antropóloga de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un magíster en evaluación y gestión del patrimonio histórico artístico por la Universidad de Salamanca, España. Es tesista de la maestría en estudios sociales urbanos y desarrollo del doctorado del CIDESUMSA. Docente titular de la carrera de arquitectura. Trabaja en Conserva Consultora. Trabajó también en el ámbito cultural como jefa de museos municipales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Es restauradora del patrimonio edificado, consultora del BID y fue directora general del Patrimonio Cultural del Ministerio de Culturas y Turismo. María Leonor, es tuyo el tiempo. Tenemos 20 minutos para la exposición y 5 para las preguntas. Gracias. ¿Con cuál paso? ¿Con esta, no? Sí. Ya. Bien, gracias, buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Si ya está lista la presentación, entonces… gracias, Pati, para que arranque con la presentación que tengo. Inicialmente decirles que me he acercado a esta investigación sobre todo con una tarea en la maestría justamente de estudios urbanos que tenía que ver con mercados, en realidad. La profesora era la doctora Rosana Barragán y lo que me ha llamado la atención es que de los mercados he terminado en el río y en la minería y se ha abierto mucho el tema, pero era un trabajo como de 2 semanas, tampoco tenía mucho tiempo para poder investigar, pero quiero compartirles esta experiencia que la verdad me ha gustado mucho y que después me he arrepentido de no utilizarla como tesis, ¿no? Pero eso normalmente pasa cuando uno va encontrando más y más fuentes. Entonces el título es El embovedado e invisibilización del río Choqueyapu como lógica higienista entre los años 1935 a 1939. La siguiente. Bien, hay que pensar e imaginar un poco cómo era La Paz de 1900, ¿no? Y en ese momento, La Paz de 1900 salía justamente de la guerra civil, de la guerra federal, y bueno, este quiebre abre un nuevo ciclo, ¿no? A nivel político, económico, social, cultural, y se ve marcada justamente por el modernismo. En ese sentido, hay un crecimiento económico importante, reformas sociales, educativas, de infraestructura. Ahí están justamente los principales edificios, ¿no? En esta parte morada, que se construyen en estos años bajo esta
bajo este partido también liberal que teníamos con los gobiernos, ¿no? Se emprende la construcción de varios edificios, como les digo, públicos, privados, se implementan varios servicios básicos, urbanos, calles, se habilitan plazas, monumentos, espacios de recreo, y teníamos como dato 33.180 habitantes justamente para 1900. Entonces, como podemos ver, la cuenca y los 5 principales ríos que tenemos en la ciudad de La Paz no solamente se quedan ahí, sino que se abren prácticamente a más de 200 ríos y sus respectivos cauces. Entonces, se priorizaba en el río Choqueyapu en esos años la apertura de avenidas, del ornato, el embellecimiento de la ciudad a costa de la pérdida natural del paisaje urbano. Y es importante tomar en cuenta esto porque es justamente esta imagen la que tenemos hasta el día de hoy en la ciudad de La Paz, prácticamente una ciudad proyectada en aquellos años, en 1935. Justamente uno de los aspectos de poder subirnos al micro de la modernidad era la sanidad, y eso vamos a ver con la lógica higienista un poco más adelante. Entonces ahí podemos ver algunas características de cómo estaba el río Choqueyapu, por dónde pasaba, pero hay un elemento importante que es justamente de que viene el río Choqueyapu y pasa además por Chacaltaya. Hay que tomar en cuenta a los metros que tenemos. ¿Y por qué voy a citar esta parte? Es porque justamente uno de los cauces más importantes y de los desastres más importantes que hemos tenido en La Paz tiene que ver con la ruptura del dique Chacaltaya en 1935. Entonces ahí tenemos justamente el río Choqueyapu, por donde pasa por todo el centro de la ciudad de La Paz, y estábamos ante este escenario. O sea, quiero que otra vez piensen un poquito, 1900, calles pequeñas, con pequeños trabajos de infraestructura, y un caudaloso río que costuraba toda la ciudad. Esta ciudad todavía con esta memoria, digamos, colonial de lo español y lo indígena, ¿no?, que teníamos en el otro lado. Además, cerca de 1935 habían pasado unos días muy lluviosos y los muros de este dique que les comentaba estaban bastante debilitados. Entonces, para el año 1913, Emilio Villanueva ya proyectaba, ¿no?, dentro de las políticas del embellecimiento de la ciudad, una gran avenida también, la gran avenida que es la Camacho, ¿no? Ahí se puede notar justamente en esos planos. Y prácticamente para hacer esto también teníamos que, bueno, los funcionarios municipales de aquella época apropiarse del cauce propio del río. Entonces se proyectaba que este gran proyecto iba a durar como unos 20 años y los deseos de Villanueva en aquel momento era abrir esta avenida central para el centenario de la fundación, ¿no?, para 1925. Esto no logra cumplirse, les voy a comentar por qué, sino recién para 1948, para el 4º centenario, es que se abren prácticamente todos estos trabajos. Pero vean cuántos años, ¿no? Estamos hablando de 1913 hasta 1948, la proyección de esta avenida Camacho. Vuelvo un poquito al tema de los mercados, porque no podemos entender el contexto natural sin también todo el contexto social y cultural que teníamos en la ciudad de La Paz. Y justamente para 1925, se preveía, ¿no?, la construcción de un gran mercado central en la ciudad de La Paz. Teníamos, pero, un mercado importante, que, bueno, lo hemos perdido, ya no queda prácticamente nada de aquello, que estaba ubicado en la calle Recreo. Esta calle Recreo, aquí está un poco su descripción, cómo era. En algunos momentos decían que era una calle de pueblo, pero estaban los principales negocios en esta calle. Por eso era importante. En la parte inferior también se aprecia, ¿no? Era prácticamente una toma del atrio de San Francisco, donde podían intercambiar y vender los productos que traían desde el altiplano. Era un mercado realmente importante. ¿Qué es lo que pasa? Aquí viene el día trágico, que es el 30 de enero de 1935. Días previos hubo mucha lluvia, una lluvia copiosa, una nevada también, y va creciendo, ¿no?, todo el caudal del río Choqueyapu. Como les decía, se rompe este dique de Chacaltaya y se desborda totalmente las aguas y provoca una tragedia de proporciones históricas.
cerramos los ojos y nos imaginamos un poco el 2002, ¿no? Pero realmente es lo que pasa. Con lo que baja el río, totalmente caudaloso, rompe puentes, casas, mercados, se lleva a las comerciantes, que pueden ver justamente en esta fotografía, se lleva la mercadería, se lleva todo. Entonces, bueno, para 1935 lo que se declara es un estado de emergencia, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que entender también el contexto. El gobierno central estaba ocupado en el canje de los presos, de los rehenes que teníamos con la guerra del Chaco. Entonces, este problema, si bien era importante, no era lo más importante, no era la ocupación del Estado central. Sí, obviamente para la ciudad de La Paz, ¿no? Fue un día muy trágico, puso en alarma a toda la población y se pide obviamente un apoyo al gobierno central para aquellos años. Entonces, es importante determinar que la decisión de canalizar y embovedar este río ha sido una decisión política y técnica, más que social, más que ambiental, más que ver una ciudad a futuro, una proyección a futuro, era simplemente de quiénes, de los grandes varones de la época también, ¿no? Porque ahí no participaban, no estaba tan amplia, digamos, un trabajo más colaborativo, multidisciplinar. Estaba la Junta de Pavimentación, Comisión de Urbanismo Municipal, justamente liderado por Emilio Villanueva, el presidente, Daniel Salamanca, y el alcalde de aquellos años, que era justamente Humberto Arandia. Prácticamente ellos priorizan la apertura de una gran avenida, segura, embellecida, de acuerdo a las políticas de higiene y ornato. Para esta determinación, bueno, se dan como 10.000 bolivianos, gastos extraordinarios. Y quiero citar esta parte, ¿no? Que la creciente del río ha causado enormes daños a la población, demostrando que un peligro de esta naturaleza no puede subsistir, pues la vida y la propiedad de los habitantes estarían perpetuamente amenazadas, impidiendo por consiguiente su desarrollo, que para remediar el mal no debemos limitarnos a medidas mediocres y de dudosa efectividad. Bueno, estamos escuchando este análisis y este informe municipal para 1935, pasa después de unos cuantos días nada más, y si cerramos los ojos no ha pasado nada, ¿no? Porque el año 2002 hemos tenido una tragedia total con el tema del río Choqueyapu y no se ha roto ningún dique, pero no han sido absueltos, ¿no? Todas las medidas que se han utilizado para aquellos años. Bueno, se decreta justamente mediante un decreto supremo que se canalice esta decisión, ya les digo, política y técnica, más que nada, del río Choqueyapu. Se declara la necesidad y utilidad pública de expropiar también varias propiedades ribereñas que estaban al lado del río, que se haga una gran avenida amplia, con una seguridad efectiva, y después todas estas políticas van a mejorar notablemente el ornato de la ciudad. Les interesaba el ornato, el embellecimiento, ¿no? Esa también es una lógica higienista que se tiene. Lo interesante es que hay un grupo, ¿no? de personas que era aquella vez Rotary Club y hacen un vuelo y tratan de identificar por qué se ha roto el dique, qué es lo que ha pasado previamente a todo esto. Y evidente, van visitando, llegan justamente hasta el río, por el río hasta Chacaltaya, y ahí encuentran este dique. Y dicen, pero ¿y cómo se ha roto este dique? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido un descuido? ¿A qué se debe? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Prácticamente en las noticias, en los informes municipales, las actas municipales y también la prensa de la época, decían que el dique de esta laguna se hallaba muy mal construido, estaba en mal estado y que además la casa Trepp, que era propietaria en ese momento, la había comprado 20 años antes en malas condiciones a Simón y Patiño. Entonces, y no se hizo ningún trabajo de mantenimiento, de mejora para este dique. Lo han dejado así, han seguido explotando la mina de estaño y justamente la lluvia y otros elementos que ya les decía, la nevada, todo eso ha ocasionado que se acumule el agua y que se rompa el dique. Esos son los factores, ¿no? Eso es lo que ocurre entonces, esta casa Trepp, y buscando un poco también los datos de esto, he encontrado esta vista satelital para 1950 y se identifican, ¿no? Pueden ver ustedes ahí unas lagunas
Yo quería ver realmente e identificar por dónde estaría el dique antiguo. Por lo que veo, estaría muy cerca a lo que se tiene actualmente, la represa ya de Chacaltaya, pero pueden ver ustedes en esta vista satelital un poco más actual, una mancha, ¿no?, en la tierra que está como oxidada. Y es justamente esto por la explotación minera. Entonces, en términos generales, podríamos decir que el deterioro de estos diques se debió al descuido de las labores mineras de estaño. Justamente estas actividades mineras de Botiguer y Andrés Trep, por eso es Botiguer Trep, adquieren las minas de Calauyu, Sayaquira y Bajadería en el departamento de La Paz. He encontrado algunos datos, más que nada de la empresa minera Calauyu, dónde estaba ubicada, por dónde pasaba y a cuánta distancia también estaba de la ciudad de La Paz, del centro paceño. Miren, justamente esta es la imagen, ¿no? Aquí están los asentamientos, justamente la fotografía 1, están las pertenencias del camino hacia la ciudad de La Paz, dónde estaban asentadas las empresas mineras, cómo estaban constituidas para aquellos años. Entonces, también esta perspectiva del ornato y del embellecimiento de la ciudad, toda esta lógica higienista, no ha tomado en cuenta todos los trabajos previos que se tenían y las razones por las cuales había pasado esta tragedia de proporciones enormes, ¿no? En el 35, la prensa reflejaba que varios rotarios, como les decía, llamaron la atención acerca de lo que pasaba más arriba de la represa Chacaltaya, porque habían varias lagunas artificiales construidas por estas empresas mineras, las cuales ofrecen peligro, ya que al parecer fueron construidas superficialmente para aprovechar el caudal que bajan de los nevados para los trabajos mineros. Entonces, no había tampoco un control respecto a la explotación minera, ni los impactos que podrían causar. De hecho, después de este vuelo que hacen los rotarios, había una propuesta y decían entonces, ¿por qué no encauzamos el río Choqueyapu, y que se una directamente con el Orcojahuira y que vaya por allá el río? En ese sentido, no hubiéramos tenido un río que pase por el centro de la ciudad de La Paz, tal vez hubiera cambiado la imagen urbana, hubieran habido muchas cosas, pero eran determinaciones y decisiones que se tenían que haber hecho en esos años, ¿no? En el 35, 36 y hasta el 39, porque seguían los trabajos de embovedados del río Choqueyapu. Estas imágenes que ya las han visto, los destrozos de algunos puentes, el cauce que pasaba por el centro de la ciudad. Y bueno, ahí están todos los factores que han derivado para que se rompa este dique. Botiguer Trep tenía realmente una responsabilidad importante, nunca se hizo más allá que la sanción. Ellos dieron un porcentaje mínimo de presupuesto a las familias damnificadas. Tampoco es que han adquirido toda la responsabilidad, no han asumido toda la responsabilidad de los daños tan importantes y que ahora la morfología de la ciudad es la misma, como les decía, que tenían en 1935. Estas son las fotografías un poco más comunes, que también las conocen ustedes, el río pasando por el centro de la ciudad, los trabajos de embovedado, que ya les decía no duró solo ese año, ¿no?, sino fue del 35 al 38. En los meses de junio a julio se argumenta que esta canalización desde el puente hasta la Pérez Velasco, entre la Plaza y San Francisco, entre el Mercado de Flores y calle Socabaya, ya se habían aprobado con una suma de 1.950.000 bolivianos. ¿Por qué ha tardado tantos años la construcción? Justamente porque eran trabajos de ingeniería muy costosos y por tanto tampoco el mercado avanzaba. Directamente el mercado recreo se perdió y quedó en la memoria, ¿no?, de algunas personas, y aparecieron otros mercados que ya eran seccionales, etcétera. Aquí hay ciertas normas de lo que se decreta en su momento desde la presidencia. Se declara de necesidad y utilidad pública la expropiación de propiedades, terrenos que sean necesarios para la rectificación del cauce del río Choqueyapu, la apertura y ensanche de las vías urbanas que han sido proyectadas en el radio urbano de la ciudad de La Paz. Y como pueden ver, para 1938 tampoco habían terminado. La prensa muestra que estaban justamente realizando los trabajos del embovedado, de los muros de contención, de los contrafuertes. Y claro, esta lógica higienista tiene que ver con la búsqueda del ejercicio de poder económico, político, ideológico por parte de los gobiernos, ¿no? Solamente quisiera resumir en esta parte
que lo que les interesaba a las autoridades es no tener una ciudad llena de mercaderes. Decían en cierta parte, no podemos tener una toldería con mercaderes vendiendo en las calles, ¿no? Fruta, víveres, arterias, ¿no? Las arterias no deberían estar contaminadas con estas personas. Y de igual manera pasaba con el río. Decidieron, no se tiene que ver el río, tenemos que invisibilizar porque eso genera caos, desorden y necesitamos grandes vías, grandes calles, y eso ha afectado mucho a la fisonomía de la ciudad. Eso es lo que les decía, luego desaparece este mercado recreo, aparecen otros mercados, seccionales incluso, y quisiera concluir con estas breves conclusiones, que esta visión y esta lógica higienista entre el 35 al 39 determinaron un encerramiento de los mercaderes y un descontento social generalizado. Podemos derivar que esta visión higienista es la construcción de esta ciudad moderna, la cual tenemos hasta ahora, 100 años, 110 años después, con un río invisibilizado, y bueno, el tema de los mercados que no ha sido resuelto tampoco. Y para terminar esta última frase, que la encontraba en el libro gordo del Centenario, haciendo el análisis de la explotación minera de estaño. Y decía, las minas de Chacaltaya seguramente nos darían sorpresas muy agradables. En realidad terminaron causándonos un miedo descomunal después de la ruptura del dique Chacaltaya, y a partir de este fenómeno cambió por completo la imagen y planificación de la ciudad de La Paz. Muchas gracias. María Leonor, tenemos un espacio para 2 preguntas, así que ahí atrás, por favor, si podemos alcanzar el microfonizar. Bueno, agradecer la presentación, y creo que se complementa muy bien con la del expositor anterior. Y en eso mi pregunta es si es que en la investigación aparecen otros usos que le dan al río, tanto como provisionamiento de agua para bebida y saneamiento, y cómo eso se conjugó con este proyecto higienista. Gracias. Bueno, en realidad, previamente a esto, en los primeros años, además, hay un libro, ¿no?, que es Tras el oro de Chuquiabo, y sí se explotaba el oro, pero después con los años fue descuidado y se utilizaba más que nada como una fuente, ¿no?, de agua, de alimentación, pero prácticamente ya entre los años 1900 para adelante fue muy descuidado. Entonces, era un lugar donde se tenían las aguas negras, las aguas hervidas, lo que se tiene ahora. Entonces, no ha habido una responsabilidad, un cuidado ambiental tampoco, ni político ni normativo, de decir, esto es lo que queremos con el río y así lo vamos a diseñar. Todo lo contrario, ¿no? Y lo que tenemos ahora en la ciudad de La Paz es esa que se había previsto, o la que se imaginaba Emilio Villanueva en 1913, y la cual hasta ahora los gobiernos municipales solamente mantienen, y no hay tampoco una mejora, mucho menos del paisaje y ambiental, y así se encuentren a los responsables que causaron ese desastre de magnitudes del 35, ahí se quedó, ¿no? Es un poco lamentable esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, agradecemos a María Leonor y vamos a brindarle un voto de aplauso, por favor. Bianca Di Marchimoyano es doctora en Urbanismo y Planificación Territorial. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat de Chile y es responsable del proyecto Fondesit Tensiones en Territorios de Conservación. Participa en el Grupo de Estudios de Fronteras y Regiones en el Instituto Boliviano de Urbanismo y en la coordinación de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas y de la Cátedra Permanente en Estudios de Frontera y Territorios Transfronterizos. Bianca, por favor, ¿podemos arrancar? Gracias. No sé si ¿tengo que poner yo las diapositivas? Allá. Nos van a habilitar. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto estar aquí. Agradezco mucho que hayan venido. Agradezco a las anteriores ponencias que eran muy interesantes, y considero que la que les voy a presentar de alguna manera también va en ese sentido. Yo les planteo ver esta presentación que se llama Puerto Bush,
paisajes fronterizos de un proyecto fluvial boliviano. Bueno, la idea de este es una investigación entre documental y hecha con entrevistas, un poco centrada en análisis de discurso. Como ven, el corte de análisis es bastante contemporáneo y bueno, se trata de un paisaje también muy modernizador que tiene enlaces con lo que han presentado antes los anteriores colegas. Entonces, bueno, aquí yo les planteo un poco los objetivos con los que he trabajado. En la investigación que yo les presento ha buscado comprender los discursos movilizados por actores empresariales de Santa Cruz de la Sierra, ¿no?, relacionados con el proyecto de Puerto Bush como un paisaje fronterizo emplazado en el Pantanal boliviano y sobre la ribera del río Paraguay, ¿sí? Yo les voy a presentar en esta exposición 3 apartados. El primero va a explicar un poco cuáles son los antecedentes históricos del lugar donde estamos hablando y además de los actores, sobre todo de los actores empresariales cruceños, a los cuales yo les propongo estudiar, cuyos discursos voy a estudiar. Y voy a hablarles un poco del enfoque teórico-metodológico con el que abordo el trabajo. Después les voy a comentar un poco la revisión histórica y geográfica de la localización de Puerto Bush, que tiene sus particularidades específicas. Y finalmente yo les voy a mostrar un poco qué paisajes fronterizos yo identifico a partir del ejercicio analítico que realizamos, ¿sí? Ya avanzando en el primer apartado, sobre los antecedentes investigativos de los actores empresariales cruceños, una cosa importante de señalar es que sobre los actores empresariales cruceños, yo les llamo así, hay mucha investigación reciente realizada, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a encontrar muchos trabajos. Si ustedes, espero que este trabajo sea publicado y cuando sea publicado verán un poco lo que se ha revisado, pero van a ver que hay mucha facilidad de encontrar abordajes teóricos y metodológicos, estudios sobre lo que pasa en Santa Cruz con sus élites. De hecho, les llaman élites, clase dominante, tienen muchos nombres, ¿no? Casta, le dicen, ¿no? Entonces, hay mucho estudio sobre este actor. Lo que yo voy a hacer es enfocarme un poco en cómo ya se ha abordado, y esto está como bastante establecido, cuál es la relación que estos actores empresariales tienen con la frontera y sobre todo con la frontera fluvial, ¿sí? Entonces, un primer elemento que yo voy a establecer a partir de la literatura revisada es que normalmente estos actores se han considerado como que están alejados de los centros urbanos y políticos principales y que están como abandonados en los entornos hostiles, ¿sí? Entonces, las tierras bajas bolivianas se consideran este tipo de entornos salvajes, ¿no? Y que ellos, desde cierta capacidad autónoma, cierto emprendimiento, como un empuje modernizador también, van a domesticar estos entornos frente a los cuales se ven enfrentados, ¿no? Otra cosa interesante y que tiene que ver con lo que yo les voy a presentar es que estos actores han estado históricamente relacionados con la movilidad fluvial, ¿sí? De hecho, es algo que caracteriza a las regiones de tierras bajas, pero en este caso vamos a ver que ellos son pioneros efectivamente en la modernización y la mecanización del transporte fluvial, ¿no? Entonces, ya desde el periodo del caucho, donde estos actores son también centrales, ellos van a estar en el centro de la mecanización del transporte fluvial boliviano. Y después vamos a ver también que este transporte fluvial hoy en día se va a plantear como una alternativa al transporte del Pacífico, ¿sí? Entonces, al transporte que usualmente nos trae problemas y que está encadenado a los puertos de Chile. Entonces, ellos siempre se van a proponer como una alternativa portuaria frente a las dificultades bolivianas de salida por navegación del país, ¿sí? Y después vamos a ver que ellos tienen una mirada extremadamente moderna y vertical, si quieren, sobre los recursos hídricos. Es decir, es una mirada tecnológica que busca domesticarlos, controlarlos y ponerlos en función de, hoy en día, la agroindustria principalmente, ¿no? Bueno, estableciendo esto que ya nos dice la literatura, yo les comento un poco cuál es el abordaje teórico sobre paisaje, que es el dispositivo teórico, la categoría que yo voy a usar. Yo estoy pensando el paisaje a partir de un autor, se llama Jean-Marc Bess. Este autor, lo que él va a proponer tiene un texto muy accesible en español que se llama 5 puertas del paisaje. Yo me estoy asentando en la quinta puerta que él plantea varias, pero esta quinta me parece interesante porque él va a plantear una puerta que nos permite entender al paisaje como un proyecto, ¿sí? Entonces él va a decir, supone atestiguar por una parte y proyectar por otra, es decir, el proyecto inventa un territorio, pero también se ve forzado para inventarlo, a representarlo y a describirlo, ¿sí? Esta mirada proyectiva nosotros la tenemos muy cotidianamente, ¿sí? Si ustedes ven un lugar y dicen, pucha, qué sucio está esto, deberían limpiar, ustedes están imaginando cómo debería ser un lugar, ¿sí? Entonces, la mirada proyectiva es muy usual,
pero muchas veces se tecnifica, ¿no? Entonces, cada vez que los ingenieros, por ejemplo, hacen un proyecto como los que nos han mostrado del Choqueyapu, claro, es una mirada proyectiva, ¿sí? Es un paisaje proyectivo que se ve obligado también para proyectar y hacer las proyecciones correctas, todo, a describir el lugar, ¿no? Entonces, en esa mirada de paisajes donde yo me asiento, y por supuesto, me imagino que lo han conversado en estos días, yo pienso que estamos hablando de territorios hidrosociales, en la medida en que no solamente estamos hablando de lo hídrico a partir del ciclo hídrico con sus diferentes etapas, sino de que este ciclo hídrico está determinado socialmente. Entonces, lo que vamos a ver es que la forma en que circula el agua, la lluvia, vuelve al suelo, se evapora, este ciclo que nos han enseñado, siempre está modificado socialmente y está determinado social y económicamente, culturalmente, por las sociedades que habitamos en los lugares. Entonces, estos dos elementos son claves para la forma en que yo entiendo la investigación. Y después, bueno, aquí les pongo un poco el material empírico con el que he trabajado a partir de este abordaje. Yo he participado en una investigación en 2020 sobre actores del Pantanal y sobre proyectos de infraestructura en el Pantanal, y entonces ahí entrevistamos a varios actores empresariales, ¿no? A partir de eso yo como me emergió el tema de Puerto Bush y me quedé como ahí, como enganchada con el tema. Entonces lo que he hecho es una revisión documental de prensa entre 2017 y 2022 de notas de opinión del Deber, ¿sí? Son columnas y editoriales que yo he procesado y organizado temáticamente, y lo que les voy a mostrar sobre los discursos empresariales de Puerto Bush es a partir de este material, ¿sí? Bueno, ya entrando a la siguiente parte, viendo dónde está Puerto Bush y desde cuándo está ahí Puerto Bush, por qué está en Bolivia y no en Paraguay o Brasil, ¿sí? Una primera cosa es recordar que el límite con Brasil se ha establecido a partir del Tratado de Ayacucho de 1867. En ese momento Bolivia perdió su salida al río Paraguay, ¿sí? Este tratado lo hizo Melgarejo, fue denunciado, hay muchas posiciones sobre este tratado, pero seguramente ustedes pueden revisarlo. Y después este tratado se vuelve a ajustar en 1903, después de la Guerra del Acre con Brasil, ¿no? Y en este momento se plantea esta cuestión del trazado, se hace una transacción por una vía férrea y se otorgan se da la cesión de los territorios del Acre en el norte. Pero lo que va a pasar en 1930 es que esto se vuelve a revisar y el mismo trazo férreo, bueno, la transacción esta se cambia hacia el sur, y la entrada que ahora tenemos férrea por Puerto Quijarro y que llega por Puerto Suárez finalmente a Santa Cruz, es la que se hace en transacción por el Tratado de 1903. Después también es interesante el protocolo que viene después de la Guerra del Chaco, que es el que nos va a garantizar el Triángulo de Dionisio. Después les voy a mostrar un mapa donde está Puerto Bush, efectivamente, ¿sí? Entonces, de hecho, se llama Triángulo de Dionisio este lugar porque el señor Dionisio era un diplomático boliviano quien es el que firma este tratado en el periodo del presidente Bush, por eso se llama Puerto Bush, ¿sí? Entonces, esos detalles de la toponimia. Un detalle que no es menor es que ya en el siglo XX, a fines del siglo XX, esta región donde está Puerto Bush es declarada Parque Nacional y Área de Manejo Integrado, el Otuquis, ¿no? Y ahí mismo todo el Pantanal, que es trifronterizo, donde está Puerto Bush, es una región pantanera, esta región va a ser declarada sitio Ramsar, ¿no? Es el humedal más grande del mundo, se suele decir. Entonces, claro, es un lugar de mucho interés biológico, sobre todo desde la mirada de conservación internacional de los organismos multilaterales principalmente, ¿sí? Este mapa les permite observar dónde está Puerto Bush. Ustedes ven, este de aquí es el Triángulo de Dionisio. Entonces, lo que ven ahí al fondito, ese punto rojo, ese es Puerto Bush, ¿sí? Algunos elementos que voy a detallar para que ustedes tengan en cuenta en esta cartografía. Ustedes ven los polígonos punteados naranjas ahí arriba, esas son TCOs, ¿sí? La parte de aquí abajo del Parque Nacional Utuquis, lo que ven en verde son los parques nacionales, las áreas protegidas. Ustedes pueden ver que de hecho no hay TCOs en el Parque Nacional Utuquis en esta región, es una región muy despoblada, ¿sí? De hecho se declara, o sea, tiene mucho sentido como área de conservación porque efectivamente es muy aislada. Y salvo un camino de tierra que llega hasta acá, ustedes pueden ver que ahorita la principal movilidad se da hacia la zona de Puerto Suárez, Puerto Quijarro, que están muy articuladas ya desde la vía férrea, ahora tienen una carretera asfaltada que es el eje interoceánico, entonces es el bioceánico famoso, entonces es una zona muy articulada con muchos servicios multimodal en términos de movilidad y que de donde salen los puertos privados que ahora existen en esta región, ¿sí? Que son 3 puertos privados y hay un puerto de la naval también, ¿sí? Entonces Puerto Bush queda aquí abajo,
Seguimos entonces. Esto es ya, aquí yo estoy entrando ya un poco a la revisión de prensa que les he comentado que he realizado, y esta es una organización temática que les muestra un poco qué tipos de temas yo he encontrado. El azul, que es interesante, lo voy a explicar en la siguiente diapositiva porque es muy significativo y quiero abordarlo solamente, es que en general estas élites hablan de Puerto Bush cuando hablan de la pérdida del mar o cuando hay algún conflicto sobre el enclaustramiento marítimo de Bolivia. ¿Sí? Entonces, como vamos a verlo más adelante, pero este es un tema central. En general se habla de Puerto Bush cuando hablamos del mar, ¿sí? De la salida al mar. Lo que vemos acá son tres temáticas que tienen que ver con un poco el discurso empresarial, ¿sí? Estamos hablando del espíritu empresarial, que es una de las temáticas claves, sobre la capacidad técnica comercial de esta élite, de estas élites, y después vamos a ver también esta cuestión del reclamo regional, que son temas articulados, es decir, este anticentralismo, ¿no? Que la paz lo decide todo y nosotros la región tenemos esta capacidad y nadie nos, ¿no? Y tenemos tanta capacidad técnica y la biotecnología y la soya y qué sé yo. Todos estos temas se articulan a la defensa de Puerto Bush, ¿no? Y del proyecto de Puerto Bush. No me parece menor, el más chiquito que ven aquí, 1.6, clasifica las notas que yo he encontrado de estas 61 notas de opinión que hablan centralmente de Puerto Bush, que hablan técnicamente, que dicen, bueno, ¿cómo se debería hacer? En general, Puerto Bush se menciona como con una serie de otros elementos que se ponen como elementos de reivindicación de la región cruceña, ¿sí? Muy pocas veces ves una nota que hable solo de Puerto Bush, sino que generalmente es y Puerto Bush, ¿no? Como etcétera, ¿no? Entonces no es un tema así como realmente que se aborde centralmente, ¿no? Entonces vamos a ver que estamos viendo una frontera asociada a temáticas que se analizan de forma encadenada, ¿no? Con este espíritu empresarial, con la capacidad técnico-comercial y con sobre todo el reclamo cruceño, ¿no? Y vamos a ver que muy pocas veces las opiniones se centran efectivamente en Puerto Bush y vamos a ver que se articula en esta lógica de regionalismo donde Santa Cruz sigue siendo esta frontera abandonada, ¿no? Este último lugar donde no llega el Estado y nosotros lo tenemos que hacer todo. Estas son las clasificaciones temporales, si quieren, son finalmente yo he hecho el análisis de 5 años, que muestran cuándo han salido más estas notas, ¿no? Y estas barras grandes que ven son entre julio de 2018 y junio de 2019, que es justamente cuando se da el tema de La Haya, ¿sí? Entonces, hay una relación, como pueden ver, efectivamente discursiva, de cuando hay el tema, se cae el tema de La Haya, sabemos que hemos perdido la capacidad de discusión sobre el puerto, la salida del Pacífico. Entonces, como moneda de cambio, inmediatamente sale el tema de Puerto Bush, ¿no? Pero ¿cómo no vamos a ir a Puerto Bush si aquí tenemos una salida? Entonces, es inmediato, hay una relación de esta salida fluvial, exportadora, que tendrían los cruceños y que no se explota correctamente, un poco por la negligencia del Estado central, ¿no? Bueno, y aquí un poco yo les pongo los titulares principales de este periodo y van a ver cómo, si pueden leerlos, ¿no? Un poco lo que van a ver es que se evidencia la relevancia de la cuestión portuaria boliviana para Santa Cruz y sobre todo para los exportadores, porque finalmente, claro, los exportadores, cuando hay rollos en el Pacífico, efectivamente sufren, ¿no? Entonces hay como un tema ahí significativo que es real, económico, ¿no? De perjuicios. Y esta idea de frontera como punto de salida, donde uno se puede articular los bienes globales, un poco aprovechar esta movilidad exportadora que está asociada a la cuestión. Y de ahí que el tema de la Haya permita recordar la responsabilidad del Estado sobre esto y la urgencia, ¿no? De atender las demandas cruceñas, por ejemplo, Puerto Bush, ¿no? Y bueno, finalmente aquí yo les muestro un poco las imágenes satelitales que muestran lo que ha estado haciendo efectivamente el Estado en Puerto Bush. Aquí yo les muestro hasta 2018, ¿no? Y pueden ver que en 2014 no había nada, y hay efectivamente en estos últimos años ha habido como un intento de inversión del Estado, que de hecho si vemos la última imagen satelital ha avanzado más, ¿no? Entonces sí que hay un intento del Estado de desarrollar Puerto Bush, y hay intentos, si revisan redes sociales ahora ha salido temas de Puerto Bush muy recientemente, entonces no es algo que el Estado ha dejado de lado, efectivamente hay como un paquete legislativo que ha tratado de potenciar Puerto Bush, entonces no es que no se haya hecho nada, hay algo. Ahora ahí la cuestión, y eso ya viene en las siguientes, es si efectivamente cuando estamos viendo esta demanda de élite cruceña empresarial es tan homogénea. Y ahí me parece bien interesante que
por eso también tomé este tema, las entrevistas, pese a que hay un discurso bastante dominante, si ustedes ven la élite como homogénea, va a aparecer este discurso que les he registrado anteriormente, pero cuando empezamos a escarbar un poco en la élite cruceña, vamos a ver que hay posiciones que se empiezan a tensionar interiormente, ¿sí? Entonces, una cuestión es que hay, por un lado, una posición abiertamente a favor de Puerto Bush, ¿no? Y esta posición en general va a estar liderada por los gremios productores empresariales, pero son sobre todo los empresarios que están en Santa Cruz y asociados a la agroindustria, la gran agroindustria cruceña, ¿sí? Y que llevan un poco esta voz de discurso dominante. Entonces, vamos a ver que hay una élite urbana con un discurso empresarial donde Santa Cruz se muestra como la puerta hacia el Atlántico y Puerto Bush, que han visto que es bastante lejos de Santa Cruz, sería la puerta, ¿no? Es como una puerta trasera de Santa Cruz que va a ayudar al país a exportar, ¿no? Y que es una alternativa al Pacífico. Después tenemos unos productores que son medianos productores que también quieren Puerto Bush, pero porque no quieren salir por los puertos que hay ahorita. O sea, hay una tensión entre los puertos que están ahorita en el Canal Tamengo y los exportadores de granos, sobre todo los pequeños, porque claro, los que tienen sus puertos en el Canal Tamengo también son productores. Entonces, tienen ahí unos arreglos que privilegian ciertos tipos de cargas y no todas las cargas, no el grano como commodity, solamente el grano. Entonces, ellos quieren un puerto boliviano que les permita sacar su grano y que tenga precios del Estado oficial y que no dependa de otros empresarios, ¿no? O sea, hay una tensión ahí. Y al otro lado vamos a ver gente que no quiere Puerto Bush, o sea, que abiertamente piensan que Puerto Bush es una pérdida de tiempo, que está muy aislado, que no hay capacidad técnica para mantener un puerto, que implica instalar un montón de capacidades urbanas, aduaneras, migratorias, que no tiene actualmente Puerto Bush y que es en realidad una pérdida de tiempo, tomando en cuenta que ya hay puertos que están funcionando en el Canal Tamengo. Obviamente esta posición la vamos a ver más en los que tienen puertos en el Canal Tamengo, que evidentemente están favoreciendo también sus intereses para mantener un dominio sobre la movilidad fluvial que tenemos en este momento, ¿no? Una cuestión interesante es que muchos de estos son bastante monopólicos y vamos a ver que hay incluso en estas personas que tienen en el Canal Tamengo sus puertos, un discurso un poco ambiental, que dicen, bueno, pero finalmente es parque nacional y nosotros, y aquí ya hay una actividad urbana, entonces, ¿para qué vamos a ir hasta ahí abajo a generar otra actividad en medio de un parque nacional? ¿No? Entonces, como que le ponen también, pero en realidad es porque ya hay una capacidad instalada y tampoco quieren competencia. Entonces ahí hay como todas estas posiciones que pueden ver si rascamos un poquito más en las posiciones dentro de este discurso de la élite cruceña. Bueno, entonces, llegando ya a las conclusiones, yo a partir del análisis realizado, yo les propongo 3 paisajes. Un primer paisaje donde la frontera se centra en el regionalismo cruceño y donde la idea de Puerto Bush expresa un poco estas tensiones multiescalares entre el centro de Santa Cruz y la periferia, que sería toda la región del Pantanal, donde están los puertos y donde está en última instancia esta frontera fluvial, ¿no? Esa es una primera identificación que hago. Una segunda sería esta frontera fluvial como alternativa de conexión al mercado global, ¿no? Y como opción alter-pacífico para la salida exportadora boliviana, ¿no? Finalmente tenemos una última, donde se imagina Puerto Bush como un lugar que se intenta domesticar, pese a las amenazas hídricas del Canal Tamengo, porque el Pantanal es un lugar complicado. Y por otro lado también se busca abandonar muchas veces esta zona por sus dificultades. Dicen, bueno, es mejor dejarle la conservación. Pero no es que haya necesariamente una actitud ambientalmente comprometida, sino que es mejor dejarlo así. Es como una suerte de abandono realmente, es como pensar que ahí no se puede hacer nada, no sé, ya está tan lejos, ¿para qué? ¿No? Entonces es un poco este último paisaje como la idea de conservación, no necesariamente como un proyecto, sino como no hacer nada, ¿sí? Como dejarlo ahí. Y una cuestión paradójica que la dejo ahí al final solamente para cerrar como comentario, es que los que seguimos esta región un poco, y seguramente ustedes lo ven en noticias, tenemos una crisis hídrica severa, ¿no? Hace mucho tiempo que este lugar tiene dificultades de navegación justamente porque hay crisis hídrica. La crisis hídrica está asociada efectivamente a la deforestación y está asociada a las actividades agroindustriales. Entonces es como un círculo extraño que en este discurso no aparece para nada, pero que finalmente está ahí presente como telón de fondo y los que estamos siguiendo temas ambientales, claro que la vemos, ¿no? Entonces hay como una cuestión ahí de paradojas técnicas que
que no está de más subrayar. Eso, muchas gracias. Agradecemos a Bianca Di Marchi Moyano. Si tenemos preguntas para Bianca, este es el espacio propicio. Ahí, por favor. Buenas tardes. Agradecer a la expositora por el importante tema. Tengo una pregunta, o dos tal vez. ¿Cuál es la viabilidad para el comercio de Puerto Buch? O sea, ¿qué densidad de, digamos, de embarcaciones comerciales pueden circular? Y si es todo el año. Y el otro, ¿cuál viene a ser el impacto ambiental? Sabemos que estás cerca al Pantanal, si no me equivoco, Puerto Buch. Gracias. Si me permite, le voy a poner el mapita, que se me permite conversar mejor, ¿sí? Una primera cuestión es que hay ahorita la capacidad fluvial para entrar a la hidrovía para Paraguay-Paraná, que es la salida esta, que finalmente da la hidrovía, se da por el Canal Tamengo. El Canal Tamengo sí tiene muchas dificultades de navegación, justamente porque no sale directamente al río Paraguay. Nosotros salimos del Canal Tamengo y, por ejemplo, hace poco, yo sé que ustedes lo han escuchado cuando se decía no puede entrar ni siquiera por el Canal Tamengo, porque efectivamente la capacidad de carga era muy baja, no estaba con 1 metro de agua el canal, era imposible de navegar, ¿no? Pero estos problemas de sequía que tiene el Pantanal han sido crónicos, o sea, viene arrastrándose hace mucho tiempo. El Pantanal es un sistema que sube y baja, tiene ciclos hídricos muy marcados, digamos, de 10 años, o sea, hay épocas en que va a subir, esperemos, va a subir el agua, pero es una sequía muy larga esta, ¿no? Es más larga del usual y efectivamente hay efectos ambientales que están siendo severos. Si tenemos la salida sobre el río Paraguay, nosotros mejoramos nuestra capacidad de navegación. Efectivamente, ahí si saliéramos directamente por Puerto Buch y tuviéramos una salida que efectivamente fuese técnicamente fluida, sí mejoraríamos nuestra capacidad de salida, porque está ahí aquí abajo, está directamente sobre el río Paraguay. Nosotros ahí arriba salimos al Canal Tamengo y tenemos que dar la vuelta, entrar por Brasil ¿no? Y ahí. Entonces, si salimos, esa es la ventaja de Puerto Buch, de hecho por eso se combatió tener esa salida diplomáticamente, para salir directamente sobre el río Paraguay. Entonces, claro, mejoran nuestras capacidades de navegación, pero es cierto que hasta ahora, por ejemplo, hay un camino de tierra solamente y las capacidades, si bien se ha hecho inversiones recientes del Estado y se ha hecho algunas pruebas pilotos de exportación desde ahí, o sea, sacado yeso, alguna vez ha salido hierro del Mutún también, claro, hay mucho cuestionamiento técnico de que sean sostenibles estas capacidades técnicas, ¿no? Entonces, de hecho, se ha denunciado últimamente de que no existe capacidad de operadores portuarios técnica real en Puerto Buch, pese a las inversiones realizadas. Entonces, ahí no está muy claro si es sostenible la capacidad, realmente no hay aduana, no hay migración, no hay ninguna de las capacidades fronterizas que debería tener un puerto, por ejemplo, instaladas, ¿no? Ahora, otra ventaja de esa de ahí arriba es que al frente finalmente está Corumbá y Ladario, realmente es una conurbación fronteriza la que tiene usted ahí. Entonces, cuando los bolivianos tienen, los puertos bolivianos tienen problemas, muy fácilmente reciben ayuda o van a la parte brasilera y tienen toda la capacidad técnica para arreglar todos los problemas portuarios que tengan. Aquí este puerto está bien aislado, ¿sí? Entonces, no necesariamente el lado brasilero da muchos servicios al lado boliviano para las capacidades portuarias. Aquí en Puerto Buch, claro, se dice que es muy difícil. Efectivamente, no hay una capacidad urbana para sostener un puerto, no hay que crearla. Entonces, claro, hay que hacer muchas inversiones para que eso sea funcional. Gracias. Tenemos también consultas desde las redes sociales, por favor, Nestlé. Sí, tenemos una pregunta en Facebook, una consulta. Esa zona no era tradicionalmente de los Ayorreode, ¿por qué afirmó que no habían pueblos originarios? En el momento, los territorios indígenas están un poco más al norte, no es que no haya, ¿no? Efectivamente hay normalmente todos estos cursos de agua han sido usados etnográficamente, etnohistóricamente por los pueblos indígenas, pero en este momento no hay territorios indígenas declarados y realmente la zona es bastante deshabitada, esta zona de aquí abajo, ¿no? En la actualidad. Es posible que haya rastros arqueológicos, pero en este momento es deshabitado. Y los ayoreos efectivamente están más arriba, ¿no? En la región pantanera, pero un poco más hacia el norte, y de hecho del eje carretero
pueden ver que están al norte, efectivamente, no sobrepuestos más bien sobre el parque Lanmi San Matías, la parte de manejo integrado de Otuquis, pero en esta región es bastante, o sea, realmente no hay grandes poblaciones, no hay asentamientos indígenas que sean registrados, por ejemplo, como TCO, ni hayan hecho demanda. Es una zona bastante vacía, si quiere. ¿No? Muchas gracias, Bianca. Vamos a despedir con un voto de aplauso, por favor, a Bianca. Tatiana Suárez es conservadora y restauradora de bienes culturales con formación en museografía, con más de 10 años de experiencia en la preservación del patrimonio cultural boliviano. Ha trabajado con importantes instituciones culturales del país y es gerente propietaria de Restauraciones Supay y ha desarrollado proyectos significativos relacionados a la conservación del patrimonio industrial, documental y artístico. Darío Durán es arquitecto graduado de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, es bailarín profesional con mención de danza clásica de la Escuela de Danza de Ballet Oficial de Bolivia. Actualmente es museógrafo arquitecto del Museo Nacional de Etnografía y Folclore de La Paz. Pedro Aliaga, por su parte, es historiador y archivista por la Universidad Mayor de San Andrés, candidato a magíster en historia de la misma Casa de Estudios Superiores. Actualmente forma parte de la unidad de investigación del Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Tenemos, estimados expositores, 20 minutos. El tiempo es de ustedes. Muchísimas gracias. Nos sentimos muy honrados de poder estar aquí en esta tarde compartiendo con ustedes una parte de los resultados de una investigación que venimos llevando a cabo en equipo desde el 2021. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del agua vista de 3 formas y su relación con las fábricas, y más que todo con las fábricas en Achachicala vinculadas al rubro textil. Entonces, tenemos muchas cosas que contarles, entonces vamos a ser muy rápidos y muy ágiles, así que les seguimos que por favor nos sigan el paso con esto. Así que muy rápido, más o menos esto va a ser el contenido del que vamos a hablar. En una primera instancia queremos comentarles qué es el patrimonio industrial, cómo se vincula el patrimonio industrial con el agua. Vamos a hablar en particular de una fábrica que es la fábrica Forno y que ha sido el objeto de nuestras reflexiones los últimos 4 años y cuál es su rol en Achachicala. Y también vamos a hablar cuál es el uso del agua en la producción textil. De ahí vamos a saltar y vamos a ver cómo es que el agua se convierte también en energía y cómo es que la conquista del agua es una conquista industrial. Luego vamos a saltar a algo muy importante que es la ingeniería y la arquitectura que ha sido creada para poder aprovechar esta agua y vamos a saltar muy rápido a las conclusiones. Sin más, vamos a hablar de que el patrimonio industrial son todos aquellos vestigios de todo el proceso industrial que viene con el mundo moderno. Entonces, el patrimonio industrial es un patrimonio que nosotros llamamos como patrimonio mixto porque está compuesto de muchos otros patrimonios. Está compuesto de 6 grandes grupos. En una primera instancia tenemos lo que vendría a ser el paisaje industrial, que es todo aquel paisaje que ha sido modificado en pro de una actividad industrial. Tenemos el patrimonio edificado, en estas entran las infraestructuras, los accesos, las vías y todo lo que se requiere a nivel de infraestructura para que el patrimonio industrial pueda ser. El número 3 son los sistemas y las redes industriales, todo lo que vendría a ser el transporte de agua, de energía y de insumos. En el número 4 vendrían a ser todos los bienes muebles, todos los artefactos, utillajes, mobiliario, es decir, todo aquello que se pueda mover. En el número 5 vendrían a entrar los itinerarios culturales, que es decir, todas las relaciones sociales que tienen que suceder para que la actividad productiva pueda ser. Y por último, el número 6 vendrían a ser los archivos, que vendrían a ser documentos, fotografías y todo aquel testimonio escrito sobre este pasado industrial. Nosotros nos vamos a enfocar en esta ponencia precisamente en los incisos que tienen los puntitos con color azul, que vendrían a ser el patrimonio edificado y los sistemas de redes industriales. Muy sencillo, muy rápido, voy a resumir de una manera muy somera cómo ha sido la incursión de la familia Forno dentro del patrimonio industrial textil. Oficialmente la fábrica empieza a funcionar en 1923, le inicia Erminio Forno Canale, que es un industrial italiano que llega a Latinoamérica mucho tiempo antes, está trabajando en el Perú, y luego migra a La Paz y en los predios de la antigua hacienda de Chachicala es donde inicia la actividad textil con una fábrica llamada la Fábrica Nacional de Tejidos. Vendría a ser la primera fábrica nacional de Bolivia en ese momento. Junto con la fábrica de cemento de Bedoya, la fábrica de cartones de papel de Taborga, la fábrica de alcoholes Venado, son las que inician la transformación de la zona de Chachicala y la convierten en un barrio
fabril como el que ahora conocemos, bueno, que ahora ya se ha modificado también con la modernidad, pero que ha sido durante muchísimo tiempo. Posteriormente, esta fábrica cambia su nombre a Manufacturas Textiles Forno y comienza la construcción de los edificios fabriles más importantes, que son los representantes de la arquitectura industrial paceña que hoy conocemos. Ahí pueden ver imágenes de la fábrica y también pueden ver imágenes de Herminio Forno cuando él ha llegado. Quiero mostrarles estos diagramas que de manera muy sencilla les van a poder mostrar cómo es que se utiliza el agua dentro de la industria textil como un insumo, y luego vamos a ver cómo es que el agua no solo es un insumo, sino también es una fuente de energía. Ustedes están viendo aquí los esquemas que se utilizaban para poder establecer la cadena operatoria de todos los procesos para sacar cada uno de los materiales de la fábrica. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, para crear una manta donde ven los puntitos azules, son todas las veces que interviene un proceso que tiene que ver con el agua. Entonces empiezan lavando las fibras, luego se tienen que escurrir, para teñirlas también entran procesos de agua, para suavizar las fibras también entran procesos de agua. Es decir, que el agua es un insumo que es altamente utilizado en la industria textil como un insumo. Sin embargo, vamos a ver posteriormente cómo el agua también es utilizada como una fuente de energía. Queremos mencionar esta situación de que durante la primera parte de la fábrica, cuando hemos hecho la revisión de su documentación, nos encontramos que durante sus inicios hasta los años 30, en sus balances, vemos que no pagaban el servicio del agua. Como ustedes pueden ver, está la electricidad, están los insumos, materiales que se habían ocupado, pero que no se pagaba el agua. Entonces, en función a las investigaciones que luego hemos hecho en el mismo archivo, nos hemos encontrado que recién el 15 de febrero de 1940 aparece un reglamento que se llama para el servicio de agua potable de la ciudad de La Paz y de Villa Obrajes. Y en este documento recién se empieza a hablar del racionamiento de agua, de hablar de agua doméstica, de agua industrial, de cuánto iba a costar el agua, de cuántos pies cúbicos en cuestión de hectáreas a las personas tenían que tocarles de agua. Entonces, es muy importante que recién a partir de 1940 es que nosotros tenemos un reglamento en la ciudad que piensa el agua como un insumo. Dicho esto, vamos a pasar a comprender el agua como energía. Listo, muchas gracias. Es una alegría poder compartir esa ponencia junto a Tatiana y Darío. Pues bien, las ponencias que nos antecedieron nos entregaron una imagen bastante clara de lo que podemos llamar como las formas de la relación con el río, la ponencia de Samuel y Leonor. Varias de estas formas de relacionamiento están mediadas por los cauces y las ingenierías. La historiografía muestra como el cauce principal, el río Choqueyapu, y su ingeniería, una específica de ella, que es el embovedado, son centrales para narrar diversas historias, como aquellas que hemos visto atravesadas por los discursos de modernidad, de higienismo, o recientemente las que abordan la infraestructura sanitaria. En esta parte de la ponencia, como lo adelantó Taz, queremos profundizar para ver cómo la modernidad atraviesa el río, no solo desde el embovedado del cauce principal, sino también las vinculaciones que tienen con los cauces que vamos a ver más adelante. Pensar también cómo los llamados procesos de modernidad a principios del siglo XX en la América Andina suponían una búsqueda de control sobre los recursos y las fuentes de energía, es decir, sobre la naturaleza misma. Porque, por ejemplo, una ciudad moderna a principios del 20 era una, por antonomasia, ciudad iluminada. Entonces, exploremos la relación entre agua y fábrica por medio de las llamadas hidroeléctricas. Y es efectivamente en 1888 cuando en la ciudad de La Paz se instaura, o por lo menos tiene el alumbrado público, generado por energía eléctrica. Entre 1888 y 1925, son estas 4 empresas hidroeléctricas las que se encargan no solo de suministrar la energía eléctrica para el alumbrado público, para la ciudad, sino también para generarle, que ahí es donde va nuestra reflexión. Entonces, si a un principio esta primera sociedad, que era Farfán y Clavijo, utilizaban máquinas de vapor para generar energía, de inmediato, pasados unos meses, se dan cuenta o empiezan a buscar proyectos para aprovechar la fuerza que generaba el agua, en este caso el cauce del río Choqueyapu, para generar energía hidroeléctrica.
Entonces en la prensa se empieza a hablar, como señalamos en nuestro índice, del agua como una conquista industrial, de llamar, por ejemplo, a la Clavijo y Farfán como la fábrica de luz. Y en palabras de la historiadora Lázaro, Gabriela Lázaro, era una fábrica que generaba más fábricas, porque esta energía era utilizada dentro y era utilizada para las industrias que se establecen. Este es un plano de la ciudad de La Paz de 1941 y aquí el detalle de arriba, y podemos ver el margen o el cauce del río Choquillapu cuando está ingresando conjuntamente a los afluentes. Y de inmediato podemos ver las ingenierías, las infraestructuras que están haciendo uso y, claro que sí, contaminando el río. Al inicio allá tenemos la usina eléctrica de Achachicala, que está recogiendo toda esta fuerza hidroeléctrica, no solo del río Choquillapu, sino también del encauce que se hizo en 1911 de las aguas de Milluni. Acá la planta de filtros de agua de Achachicala, y de inmediato ya estas fábricas, la de tubos de cemento, la marmolera, esta era la cartonera y el matadero municipal. Esto es al ingresar donde estaban las antiguas haciendas de Achachicala, Panticirca, y aquí en la ciudad ya tenemos lo mismo, ¿no? La fábrica de vidrios, la de oxígeno, la boliviana, la cervecera, la de alcoholes, y lo que nos interesa, estas tres grandes textileras, que es el lanificio boliviano Domingo Soligno, Saidi Yarur de algodón, y la fábrica de tejidos Fornos, que como vemos está franqueada tanto por el cauce principal del río, como por el afluente principal de él, que es el río Vinotinto. Como han podido ver, contarles que hasta 1911 la ciudad de La Paz utilizaba las aguas del río Choqueyapu como una fuente de agua potable. Sin embargo, en ese año ya se encausan las aguas del Milluni, que sin embargo no tiene tampoco la calidad como lo demuestran los informes municipales acá del 17, y esas aguas, ni las del Choqueyapu ya, obviamente, ni las de Milluni, tenían o eran aconsejables para el consumo humano, y sino más bien para el uso industrial. Y aquí es donde entra lo de Forno. En 1923, con los DJTAS, empieza a funcionar formalmente la fábrica, y Herminio Forno compra de Rafael Taborga, que era además dueño de la fábrica de papeles y cartones, todo el terreno donde actualmente está la fábrica, ¿no? Pero ese contrato establecía también la compra del agua que salía de la sequía de la Casa de Hacienda de Chachicala, que no era otra que el río Vinotinto. Además, vendía por 20 años fuerza eléctrica, porque la fábrica de cartones tenía una turbina que funcionaba también con la fuerza que tenía el río Vinotinto. Y es lo que decía Tatiana, que en los 40 aparece un poco eso también, y en Forno es en la década de los 40 cuando hacen estos proyectos de ampliación de la fábrica, que también se contempla la compra de motores de diésel que van a estar reemplazando la fuerza hidroeléctrica que por lo menos en los 20 años iniciales de la fábrica utilizaba para el funcionamiento de toda la fábrica, ¿no? Aquí un planito del 25. Adelante, Darío, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. En ese sentido, lo que queremos ahora conversar con ustedes es todo este proceso que hemos tenido en el equipo para sí revisar los archivos, pero también para encontrarnos sorpresas en relación a los planos que en el archivo del Grupo Forno se mantienen en este sentido. Nosotros tenemos que remontarnos a esta idea de la década de los 30, que ya fue conversada anteriormente por otras exposiciones, donde se hablaba de esta necesidad de que el río Choqueyapu tenía que canalizarse y también tenía que haber este control de entubamiento de todos los riachuelos. Básicamente nosotros nos vamos a adentrar a documentos precisamente relacionados a Forno, y lo que estamos viendo acá es el entubamiento que se hace a Vinotinto, donde lo que ellos quieren hacer es en realidad, uno, ganar el espacio para la expansión de la fábrica, porque lo que ellos querían era tener un mayor espacio territorial para construir, pero también para tener un mayor control de estas aguas. En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo acá es un plano que está fechado en 1940, que lo que nosotros podemos ver ahora es el embovedado en una bóveda de medio punto, sí con trabajo de hormigón armado, que es característica de esa época, pero además que nos va a llamar la atención que es un ingeniero extranjero que se va a hacer cargo de este proyecto en este primer replanteo. Aquí estamos revisando un plano que es en realidad de 1947, que es de una empresa suiza que contrata Forno para hacer una inspección de toda la fábrica, pero lo que nos va a interesar acá es qué sucede con este embovedado que entubamiento que lo vamos a ver
acá que ya está funcionando y que va a permitir la expansión de toda la fábrica hacia el sector sureste. ¿Qué quería decir eso? Revisando un poquito, y voy a permitirme retroceder a este primer plano de la primera etapa, de lo que hablamos en la década de los 20, tenemos aquí un límite muy claro que se refiere hacia vino tinto, aquí el Choqueyapu, pero siempre va a ser el río este límite que nos va a impedir tener un crecimiento de las fábricas. En cambio acá, cuando vemos ese crecimiento, lo que nos va a permitir también es después hablar de una expansión mayor que vaya a tener que ver con estas nociones que van más con la idea de extensión de la fábrica, pero a través de otros espacios y de otras áreas. Acá queremos detenernos un momento para hablar qué sucede con todo este proceso desde 1927. En el archivo hemos encontrado documentos del gerente de ese entonces, que era Popsel, que él menciona, escribe una carta hacia la alcaldía pidiéndoles ese año, el 27, que hagan un tratamiento hacia el Choqueyapu, porque justamente no había una canalización del río. Como se ha mencionado anteriormente, en la década de los 30, bueno, hubo una tragedia relacionada a 1935, y es justamente este año, de 1935, en febrero, cuando la fábrica Forno envía otra nota a la alcaldía exigiendo que se haga una canalización un poco más seria. En este primer plano, que ya proviene de 1937, estamos hablando 2 años después de esa tragedia que se comentó anteriormente, lo que estamos viendo son planos que los realiza Jorge López Videla para entender cómo se va a canalizar el río en todo este sector, que vemos aquí que son más de 200 metros lineales de canalización, y justo este espacio que tenemos hacia la parte ya de Forno era lo que ellos querían conservar porque obviamente era un peligro dentro de la fábrica. Y aquí vemos algunos detalles técnicos obviamente de este sector. Pero dentro de lo que nos va a interesar para hablar en sí en Forno es que este espacio, que era en realidad una vía abierta, que era justamente por donde circulaba el río Choqueyapu, lo que también Forno va a hacer es pagar a la alcaldía para hacer la compra de todo este espacio, donde en realidad la alcaldía va a ceder para el tema industrial, donde aquí vamos a tener una extensión, una ampliación en realidad de un poco menos de 1000 metros cuadrados que están referidos a áreas relacionadas al almacenamiento. Acá podemos ver cómo se vería en relación a una vista frontal y aquí el desarrollo de la planta arquitectónica. Pero eso no fue todo. Estamos hablando vino tinto, estamos hablando Choqueyapu, pero también lo que nos interesa ver en este sector es qué sucede con el riachuelo Siete Enanos. Justamente con la fábrica que mencionó hace un momento Tatiana, relacionada a Venado, que está en realidad hacia la parte sureste, ellos con Forno van a contratar a la empresa de Marcos Bertoldo para hacer el embovedado de este sector, donde también iban a tener un acuerdo con la alcaldía para que este sector, que también generaba muchos problemas y que era fronterizo entre las dos fábricas, tenía que también tener su entubamiento. Lo que estamos revisando acá en relación al entubamiento de Siete Enanos, bueno, es un proceso que inicia en 1938 con Marcos Bertoldo, pero lo que nosotros llegamos a concluir dentro de la investigación es que se van a generar 147 metros lineales de entubamiento, que esto ya se va a consolidar en la década de los 50, con Fernando Villanueva, que es el hijo del famoso Emilio Villanueva, donde él va a terminar de hacer este proyecto que nosotros estamos acá mostrando en una imagen. A este sentido, lo que nos interesa también ver es cómo la fábrica, en este caso Forno, también va a tener una necesidad de ampliación y esta búsqueda que van a tener de entubamientos por un lado y por otro lado también de tener este control sobre todo de las fronteras relacionadas con el río Choqueyapu hacia el sector suroeste. Habiendo hecho este brevísimo repaso por todo el proceso de transformación del espacio de Achachicala, de transformarse en una hacienda a transformarse en un barrio obrero, tenemos para ustedes las siguientes conclusiones. Nosotros no estamos romantizando el proceso industrial, comprendemos que el proceso industrial ha tenido un alto impacto en el ambiente, en la flora, en la fauna de los sitios, ha conllevado al desplazamiento posiblemente de mucha territorialidad en el sentido social, de que muchas personas han sido desplazadas, pero sin embargo también las dinámicas que ha proporcionado el patrimonio industrial han sido decisivas en la construcción de la Bolivia del siglo XX que hoy conocemos.
tenemos que tomar en cuenta también que la toponimia, bueno, la forma de la que se veía el lugar, la topografía del lugar, los nombres de los ríos, son también factores que han configurado y que también han aportado al desarrollo del patrimonio industrial y también del trabajo industrial en general en la zona de Chachicala. Tenemos presente también que si bien el impacto hacia el medio ambiente ha sido muy fuerte por las fábricas, también muchas de las fábricas, como las que mencionaba Pedro, han sido las que han permitido el desarrollo del tendido eléctrico y que nos ha permitido también construir la sociedad moderna, la sociedad de la paz como la conocemos hoy en día. El tema del patrimonio industrial y su vinculación con el agua es muy amplio y es muy complejo y bueno, les invitamos a ustedes a revisar la investigación que nosotros hemos realizado con el tema de Forno anteriormente y nosotros esperamos poder profundizar muchísimo más en todo el proceso de la vinculación de la fábrica y el agua. Ha sido un placer presentarles nuestras conclusiones y esperemos podernos encontrar en otro espacio nuevamente. Muchas gracias. A continuación damos espacio a las preguntas que pueden surgir. ¿Tenemos alguna consulta? ¿Ninguna? Ahí atrás, por favor. Buenas tardes. Soy vecina de la zona de inicio de Achachicala. Durante años he estado en diferentes lugares de Bolivia trabajando. Sin embargo, al retornar siempre sube y actualmente sigo viviendo a la altura de la Avenida Perú. Siempre me he preguntado cuál ha sido la motivación para que empresarios utilicen sus grandes capitales en esa zona. Y en este momento llego con las referencias dadas por ustedes, que ha sido exclusivamente por el agua. ¿Por qué no podían? Porque es una zona totalmente industrial, con muchas fábricas actualmente, la cervecería, se olvidan de Said y demás, ¿no es cierto? Solino y demás. Por eso se llama el barrio industrial. ¿Podrían confirmarme de que efectivamente ha sido un interés, digamos, premeditado por negocio, ¿no es cierto?, de que se hayan establecido esta red de fábricas en la zona de Chachicala? Muchísimas gracias por su pregunta. A ciencia cierta, así como decirle es precisamente por eso, no podría hacerlo. Pero sí hay una gran motivación en invertir en ese sector precisamente por este gran afluente de ríos, pues en los ríos eran vitales para cualquier oficio industrial, ya sea, por ejemplo, en ese reglamento que les hemos mostrado, decía que consideraban como industriales labores como la panadería, como el tejido de cueros, los curtimbres. Entonces, en esa zona habían muchísimas otras pequeñas fábricas que no eran tan grandes como la Forno, precisamente, o como Solino, pero que sí se dedicaban a otro tipo de tareas menores, pero que sí necesitaban agua. Hay una gran posibilidad de que sí haya sido elegido ese sector. Pero respondiendo a su pregunta de cuál era la motivación de estos industriales precisamente de invertir en esa zona, podría yo hablar en el caso de Forno, que es el tema que hemos investigado, y precisamente es porque ellos venían huyendo de la Europa que estaba en crisis y Latinoamérica se perfilaba como uno de los grandes oasis para poder hacer industria que tenga buen material, mano de obra barata y lo más importante, que no tengas un Estado muy fuerte que esté reprimiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, era como que muy fácil hacer industria en Latinoamérica y especialmente en lugares como Bolivia. En el caso, por ejemplo, de Taborga, sabemos que él era un industrial que hizo mucho dinero con la minería y que luego después de eso invirtió comprando terrenos y haciendo fábricas. Entonces, básicamente era una forma de diversificar sus dineros, porque también tenía la fábrica de velas ahí, ¿no ve? Cartones y velas. Eso. La última pregunta y atrás, por favor. Buenas tardes. Quiero preguntarles si han hecho una evaluación postindustrial, porque ahora se ve todo ese espacio de Achachicala, Vinotinto, como un espacio ya decantado industrialmente. Y si se ha planteado en algún plan de
de la alcaldía de una remoción de todos esos lugares que están en muchos casos abandonados. ¿Yo? Gracias. Ok. Bueno, nuestra investigación ha venido del sector privado. Nosotros hemos proyectado esta investigación a partir del contrato que nos propuso la fábrica Forno, los herederos de Forno. Entonces, en función a que ellos tenían un aniversario del centenario de Forno el año pasado, es que se ha hecho esta investigación y se ha hecho todo este trabajo de investigación y revalorización del patrimonio industrial de la zona de Chachicala. Es decir, con esto que no tenemos hasta el momento contacto con la alcaldía que quiera hacer algún otro tipo de trabajo vinculado al patrimonio industrial. Sin embargo, sabemos que muchas de las fábricas no están del todo abandonadas, sino que, por ejemplo, en el caso de Solinio, los herederos y familiares se han hecho cargo de los predios y ahora habitan dentro de la fábrica. Entonces se han cuarteado y se han hecho como viviendas dentro de la misma fábrica. Entonces mucha gente, por ejemplo, piensa que Forno está, por ejemplo, deshabitada y Forno no está deshabitada. Forno ahorita es una empresa grande y pujante que se dedica al almacenamiento y logística. Es decir, que toda la fábrica, en lugar de ahora ser una fábrica que se dedica a producir, se dedica a almacenar. Entonces, aprovechando la gran infraestructura que tienen, se han convertido en depósitos. Entonces, a veces la falta de mantenimiento de estos espacios nos da la impresión de que están abandonados, pero en realidad están activos, simplemente no se ven tan bien. Tenemos una pregunta más, creo, ahí de redes sociales. Tenemos ahí atrás. Yo quisiera hacer una pregunta. Muchísimas gracias por la exposición. Creo que es un equipo maravilloso. Yo quería saber qué cantidad de agua se usaba, porque el tema de la fábrica de la industria siempre tiene que ver con la cantidad de usos, como por ejemplo para el lavado de la lana, las personas que estaban, ¿no?, ahí lavando. Y eso sería muy bueno un poco conectarlo con el tema del empleo de las mujeres, porque entiendo que eran más mujeres que hombres. Entonces, eso también implica entender estas lavanderías de la fibra, que es distinta a su movimiento. Gracias. Sí, totalmente. Y aquí, por ejemplo, quiero mostrarles, ¿cómo hago? Aquí está, volveremos a esto. En el proceso de la cadena operatoria en la que se ve todas las actividades que se ocupan para hacer los textiles, la mayor parte de ellas en sus inicios sí han sido tareas realizadas por mujeres. Durante la investigación nosotros hemos podido notar que la mayor población que ha trabajado en la fábrica han sido mujeres por distintos motivos. Ahorita no vamos a entrar en detalles porque es muy largo, pero precisamente una cantidad en específico de agua que se ocupaba, no hemos encontrado datos, y yo pienso que también tiene que ver mucho con esta idea de que como habían canalizado ríos como el río Vinotinto y el riachuelo Siete Enanos, tenían reservas de agua. Sabemos que en algún momento mandaron a construir unas piscinas en la parte de arriba de la fábrica y que ahí también almacenaban agua, pero no hemos encontrado precisamente la cantidad, y yo pienso que también tiene que ver con esto que decía yo en un inicio, que no era algo que pagaban. Entonces no decías he pagado 2 litros, entonces me ocupa 2 litros ocupar tanto de lana. Entonces siento que como había esa libertad de que este insumo además era que no se acababa, no estaba registrado precisamente, como lo puedan ver acá en en las listas de los ingresos y de los egresos. Está lo que se compraba, está lo que se gastaba en la luz, está lo que se gastaba en mano de obra, pero no está el costo del agua. Así que ese es un buen dato para investigar. Bueno, tenemos 2 preguntas en Facebook. Jay Toll dice, ¿cómo afecta la operación de plantas hidroeléctricas en el río Choqueyapu a la sedimentación y a la emoción en la región? ¿Se tiene algo al respecto? Y otra pregunta, ¿actualmente los terrenos o del sector de la fábrica que ocupaba la fábrica Forno sigue perteneciendo a los descendientes de los dueños o cómo? Bueno, eso es lo que vamos a decir, los descendientes siguen vivos, la fábrica está en su poder, la fábrica ahorita se ha transformado, es almacenamiento y logística y están viento en popa. Ya, te toca la otra. Sí. Muy bien. No tenemos esos datos técnicos de los que habla, no hemos podido revisar, por un lado, la documentación que no estaba en Forno y en las memorias del municipio u otras empresas que se las han citado anteriormente. No tenemos su archivo porque estas empresas han disuelto y lamentablemente se han perdido para poder ver y hacer, digamos, estos evalúos con estos datos técnicos, lamentablemente. Pero seguramente, como toda hidroeléctrica,
ha tenido fuertes impactos, ¿no? en el paisaje del lugar. Eso. Agradecemos a este equipo de investigadores y vamos a despedir con voto de aplauso, por favor.